Hola amigos, nuevamente un saludo para todos ustedes desde Peruzuela. En esta oportunidad quisiera um, hablarles sobre lo que dice esta atalaya, estimados amigos, del 15 de agosto del año 1985. Acá el título bajo: todos los hombres son iguales como... Ese es el título que lleva la portada, ¿no? Todos los hombres son iguales. ¿Cómo? Bueno, y acá es interesante lo que desarrolla la Watchtower en esta revista, en este número de la Atalaya del 15 de agosto del año 85, en la página 5, ¿no? ¿Cómo son todos los hombres iguales? Dice la Watchtower. ¿Cómo son iguales? Y aquí voy a leer una porción que me parece interesante y dice así: es bien sabido que se ha vinculado el verdadero cristianismo con la igualdad. Con la igualdad. Por ejemplo, el apóstol Pablo escribió: ya no importa el ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo Jesús todos ustedes son uno. Gálatas 3:28, versión popular. Claro, esta versión es más clara que la versión de Nuevo Mundo, por eso la citan. Ahora, sigamos leyendo. Se ha escrito mucho sobre el tremendo impacto que los cristianos primitivos produjeron en el mundo de su tiempo al desarrollar la hermandad que Jesucristo enseñó. En su libro The Early Christians After the Death of the Apostles, los cristianos primitivos después de la muerte de los apóstoles, de Eberhard Arnold, dice, vamos a ver qué dice este autor: el hecho de que los cristianos tenían en igual a todos sus semejantes, a los cuales consideraban como hermanos, puesto que compartían el mismo juicio y el mismo llamamiento que ellos, resultaba en igualdad y camaradería en todo sentido. El que tuvieran la misma estima resultó en que todos tuvieran el mismo título, la misma obligación de trabajar y las mismas oportunidades en la vida. La estima mutua que los cristianos de aquel tiempo se tenían unos a otros resultó en una solidaridad social basada en el amor sobre un fundamento de completa igualdad de nacimiento. Qué espléndido testimonio de unidad proveniente de Dios. Bueno, vean ustedes que la misma Watchtower cita a este autor, este señor Arnold, que habla sobre la iglesia primitiva, y este autor, repito, dice lo siguiente, ¿no? Aquí está. El hecho de que los cristianos tenían en igual a todos sus semejantes, a los cuales consideraban como hermanos, puesto que compartían el mismo juicio y el mismo llamamiento que ellos. El mismo llamamiento que ellos. O sea, vean ustedes que había un solo llamamiento para todos ellos, el cual hacía que estos cristianos vivieran en una verdadera unidad, dado que todos eran iguales, tenían el mismo título, todos eran hermanos, y no había más que un solo llamamiento, no había más, un solo llamamiento para todos. Esto trajo unidad en la iglesia del primer siglo, pero con el correr del tiempo, la Watchtower empezó a formular la tesis de que existen dos llamamientos,
el llamamiento celestial y el llamamiento terrenal. Esto indudablemente rompería la unidad dentro de la iglesia. La Watchtower cita a este autor para demostrar cómo era la unidad en el primer siglo y escriben lo que dice el autor en el sentido de que había un mismo llamamiento para todos. Pero ahora en la Watchtower hay dos llamamientos, uno terrenal y otro celestial, lo cual evidentemente pone en riesgo la unidad. Y de hecho, no puede haber unidad cuando hay dos clases, dos grupos, dos esperanzas distintas. Probablemente podría existir unidad entre los mismos ungidos y por otro lado unidad entre los de las otras ovejas que tienen la misma esperanza. Pero estas dos clases no se pueden juntar porque no son iguales, son distintas. Una clase celestial que son considerados los hijos de Dios, los únicos que tienen el Espíritu Santo de Dios, los únicos que no tendrán que pasar por la prueba del milenio, de estudiar nuevos rollos, de no tener que pasar por la prueba final del diablo cuando sea suelto al final del milenio, y son estos los únicos que pueden recibir la vida eterna y la inmortalidad inmediatamente después que mueren. Entonces, esta distinción, estas dos clases, rompen la unidad, ¿no es cierto? Por un lado están los que se creen ser los únicos hijos de Dios, y por lo tanto están más cerca de Dios, por ser parte de su familia, y aquellos que no pueden todavía considerarse hijos de Dios, por lo tanto están alejados de la familia de Dios, y por lo tanto en algún sentido lejos también de Dios. La Biblia dice, el apóstol Juan, de que el amor de Dios se demostró de tal manera, tan fuertemente el amor, de que llamó a las personas para que sean parte de su familia, para ser los hijos suyos. Eso lo dice Juan, el apóstol Juan, que esa es la demostración grande, inmensa de Dios, que hizo posible que personas sean convertidas en hijos suyos, hijos de Dios. Por lo tanto, indudablemente debemos deducir que dentro de la Watchtower hay aquellos que son muy amados por Dios, que son los ungidos, y los que son más o menos amados por Dios, aquellos que no lograron esa adopción como hijos, sino que tienen que todavía esperar 1000 años más para la prueba final, etcétera, etcétera. Entonces va por reteo. Entonces ahí se rompe la unidad totalmente. Unos se convierten en seres prácticamente celestiales, ¿no?, que son de otro mundo, y otros que están en la tierra, que van a quedarse en su condición mortal todavía y pasando más pruebas. Sobre todo la de estudiar los nuevos rollos para ponerlos en práctica, nuevos mandamientos, nuevos reglamentos, como si no fueran suficientes los que ya se dieron en la Biblia. Entonces, estimados amigos, vemos nosotros que la misma Watchtower, sin darse cuenta, está rompiendo la unidad que habla este autor, este historiador de la iglesia primitiva, donde dice que una de las condiciones para encontrar esa unidad era justamente tener un mismo llamamiento. Ahora resulta que la Watchtower tiene dos llamamientos, uno que es mejor que el otro. Entonces, una clase es mejor que la otra. Entonces no puede haber unidad. No puede haber unidad. ¿Cómo puede haber unidad cuando tenemos dos clases? ¿No es cierto? Es imposible. Bueno, estimados amigos, esto era lo que quería comentarles sobre esta revista. Nos estamos viendo. Gracias.